madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. ¿Qué significa ser una buena madre o padre? Te apuesto a que en algún momento de tu maternidad o paternidad, tú también has tenido la intención de ser una buena madre o padre. Y probablemente también has sentido el deseo de criar hijos e hijas felices. Cuando se habla de maternidad y paternidad, estos conceptos se repiten una y otra vez, como si el objetivo de la parentalidad que nuestra sociedad nos propone fuera justamente ese: ser buenas madres y buenos padres para criar niños y niñas felices. Y parece lógico, ¿no? Es mejor ser buena o bueno que ser mala o malo, y es mejor ser feliz que infeliz. A simple vista, esta parece ser una buena idea. Pero, si te detienes un poquito más, cuando piensas en la idea de ser buena madre o buen padre, ¿qué cosas piensas? ¿Con qué lo relacionas? Tal vez se te viene a la mente que una buena madre o padre: A. Sacrifica todo por sus hijos. B. Tiene una paciencia infinita hacia sus hijos. C. Se dedica completamente a cuidar de su familia y de su hogar. D. Se asegura de que a sus hijos e hijas nunca les falte nada. E. Cría niños y niñas que se portan bien. F. ¿Todas las anteriores? G. ¿Ninguna de las anteriores? O tal vez piensas que una buena madre o padre es quien trabaja lo suficiente para proveer a su familia de todo lo que necesita y más, y a la vez se dedica lo suficiente a estar con sus hijos e hijas y nutrir su relación, pero sin descuidar de su relación de pareja, obvio, y simultáneamente desarrolla una vida familiar y social plena, mientras que también se dedica lo suficiente a su autocuidado. ¿Y cómo se relaciona todo esto con criar hijos e hijas felices? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sientes cuando te preguntas a ti misma o a ti mismo si eres una buena madre o padre y si tus hijos e hijas son felices? ¿Sientes confianza y satisfacción? ¿O aparecen sentimientos de culpa, arrepentimiento, miedo o incluso vergüenza? Te entiendo. Te entiendo muy bien, porque yo también sentí ese mismo peso que estás sintiendo ahora. El peso de esa enorme cantidad de expectativas e ideas preconcebidas sobre lo que significa ser una buena madre o padre. Ese fue el primer problema que tuve con esta idea. Y lo peor fue que al principio no era consciente de ello. No me daba cuenta de que al convertirme en madre, automáticamente toda esa voz exterior, todas esas expectativas externas, las comencé a interiorizar como si fueran propias, confundiéndolas con mi propia voz, con mi verdad, con mis verdaderas necesidades, deseos e intereses. Me costó un tiempo, un par de años, darme cuenta de esto, para al fin comenzar el camino hacia desenredarme y liberarme de esas normas y expectativas sociales sobre la parentalidad, que definitivamente no me estaban ayudando a expresar mi mejor versión. Y el segundo problema que tuve con esta idea fue el lenguaje en sí mismo, el uso de las palabras buena o bueno y felices, porque en la práctica estas palabras son una simplificación exagerada de un montón de ideas y conceptos más, y por ende, su uso no nos ayuda a definir con precisión hacia dónde nos estamos dirigiendo, cuál es nuestra intención de fondo. Ya conversaremos en otro episodio sobre la importancia de escoger nuestras palabras con sabiduría.
En ese entonces, cuando comencé a reflexionar sobre todo esto para definir mi propio norte, es decir, para escoger hacia dónde deseaba dirigirme en mi camino de la parentalidad, me di cuenta de que yo no me suscribía a la idea social de ser una buena madre ni de criar niños y niñas felices, que ese no era mi norte, sino que había otra palabra que abarcaba todo eso que yo deseaba encarnar, la misma palabra que había guiado una de las decisiones más importantes de mi vida y que luego de reformular su significado, la escogía como el marco de referencia de mi propósito de la parentalidad también. La palabra saludable. Yo escogí que mi norte es parentar de forma más saludable para criar niños y niñas más saludables. Eso es para mí ser yo una buena madre. ¿Por qué escogí el concepto de saludable por sobre otros? ¿Qué significa para mí actualmente la palabra saludable? ¿Y por qué te invito a escogerla a ti también? Te compartiré mi perspectiva luego de haberme formado durante 10 años como médico especialista, de convertirme en madre y de conocer la cosmovisión de dos tremendos colegas que cambiaron el curso de mi vida y de mi parentalidad para siempre. Todo esto te lo contaré en el próximo episodio, porque ahora quiero hacerte una nueva invitación. Quiero invitarte a bajar el volumen del ruido exterior tanto que puedas volver a escucharte a ti, que vuelvas a escuchar tu propia voz, tu voz auténtica. La invitación que te hago hoy es a soltar todas esas normas y expectativas sociales sobre lo que significa ser una buena madre o padre, para reconectar con tu propia intención, con tu propio significado. Te invito a dejar de lado los debería y los tendría que, para que al fin escuches tu voz auténtica, esa voz que no te habla de expectativas, sino que te habla de posibilidades. Si quieres, puedes usar la pregunta que te compartí en el episodio anterior para ayudarte a encontrar tu respuesta. Esa pregunta es: ¿en quién necesito convertirme para favorecer un desarrollo saludable de mi hijo o hija? Te animo a que compartamos este nuevo norte y que escojamos construir juntos un mundo más saludable para todas y todos. Un momento a la vez. Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.